Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida, y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús, enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Ayer nos era muy grata la presencia del diácono Felipe con su acción evangelizadora, que dio origen a la comunidad cristiana de Etiopía. Hoy la liturgia nos pide que escuchemos con atención otra página gloriosa del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se nos narra la sorprendente conversión de Saulo de Tarso, quien fuera un terrible y temible perseguidor de la iglesia. La iglesia ya había sido impulsada por el Espíritu Santo más allá de las fronteras del judaísmo. Nada ni nadie podría detener ya a la iglesia. La conversión de Saulo, futuro apóstol de los paganos, constituye, por lo tanto, una etapa esencial en la historia de la salvación. Dios prepara el porvenir y dirige el movimiento de su iglesia por medio de su Santo Espíritu. El que antes fuera un terrible perseguidor, según el plan y el designio de Dios, será después el gran apóstol de Cristo Jesús. Así resume San Pablo el significado de su conversión. Porque yo soy el último de los apóstoles, ya que he perseguido a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, del 9 al 10. Prodigiosamente y por pura gracia de Dios, Saulo de Tarso pasa de ser un tirano perseguidor y enemigo de la iglesia, a ser testigo y apóstol de Jesús resucitado. Nadie se esperaba jamás esto, jamás. Nadie se imaginó jamás que aquel joven fariseo, fanático, terrorista y extremista, que estuvo presente en el linchamiento del primer mártir, San Esteban, aprobando su muerte y sosteniendo los mantos de los falsos testigos que lo apedreaban, fuera a terminar convertido en un loco y fervoroso enamorado de Cristo. Son los designios divinos de Dios. Es la acción de la gracia y la misericordia divinas. Son esas cosas que Dios hace y que son sencillamente incomprensibles para la lógica humana. Es como si en este momento el peor de los terroristas dijera que se ha convertido. ¿Se imaginan? Nadie le creería de buenas a primeras. Y sin embargo, eso fue lo que hizo Dios con Saulo de Tarso. Por eso nunca podemos dar a nadie por perdido, a nadie, porque del quien menos pensamos y esperamos, Dios bien puede sacar un santo o una santa.
Dice San Lucas que Saulo de Tarso partió de Jerusalén para Damasco, capital de Siria, amenazando de muerte a los discípulos del Señor. Iba a matar a los discípulos este muchacho. Hasta aquel momento, el celoso fariseo Saulo estaba convencido de que el plan de salvación se refería solo a un único pueblo, el pueblo de Israel. Por eso combatía con todos los medios posibles, con furia y violencia, a los discípulos de Jesús de Nazaret, a los cristianos. Desde Jerusalén se dirigía hacia Damasco, precisamente porque allí era donde el cristianismo se estaba difundiendo rápidamente. Él quería encarcelar y castigar a todos los que, abandonando las antiguas tradiciones de los padres, abrazaban ahora la fe cristiana. Pero en el camino, el Señor Jesús le salió al paso y le hizo caer. ¿Cómo que Jesús lo hizo caer? Hermanos y hermanas, a veces somos tan necios, tan soberbios y tan arrogantes, que solo cayendo es como logramos ver el error en el que estamos. Por eso, a veces, Jesús nos deja caer, porque es la única manera de sacarnos del error. A veces es necesario caer porque solo cayendo se nos quiebran nuestras falsas seguridades y nuestras falsas creencias. Solo cayendo, solo estando de rodillas o en el suelo, es como conseguimos reconocer que nos hemos equivocado. Eso fue lo que le sucedió a Saulo. Él necesitaba caer camino a Damasco. Saulo cae a tierra y en ese momento es su caída dramática. Cristo resucitado le hace ver su error. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? La respuesta fue, yo soy Jesús a quien tú persigues. Jesús se revela a sí mismo como el gran yo soy, y reconoce a sus discípulos y a la Iglesia universal como una extensión de sí mismo. No es a los discípulos ni a la Iglesia a quien Saulo persigue, sino a Cristo mismo. Cristo y la Iglesia son uno. Quien persigue, calumnia, difama y maltrata a un cristiano o cristiana, persigue, calumnia, difama y maltrata al mismo Jesús. ¿Acaso seremos nosotros como Saulo de Tarso, que seguros en nuestras zonas de confort, nos hemos constituido en perseguidores de cristianos? Meditemos hoy seriamente en esto. Sucede mucho con los que tenemos muchos años sirviendo en la Iglesia. Nos constituimos en jueces implacables cuando el justo juez es solo uno. Creemos que tenemos la verdad absoluta cuando la verdad es una, y perseguimos a quienes se opongan a nuestro modo de interpretar las Escrituras y acontecimientos. Como miembros de la Iglesia no podemos perseguirnos los unos a los otros, no podemos herirnos ni maltratarnos, porque a quien estamos hiriendo, persiguiendo y maltratando es al mismo Jesús. Al contrario, debemos de ser miembros, extensiones de Cristo para los otros miembros de la Iglesia, canales de gracia y misericordia, canales por donde fluyen el amor, la alegría y el perdón de Jesús. Veamos qué hermoso. La conversión de Pablo se realiza a través del sufrimiento, a través del temido sufrimiento. Saulo sufre al ver derrotado, quebrantado y, por qué no decirlo, humillado
al gran fariseo que llevaba dentro. Claro que sufre. Creo que todos hemos experimentado alguna vez ese dolor punzante, ese sufrimiento amargo que sentimos al ver nuestro ego, nuestro orgullo y prepotencia hechos pedazos. Pero ¿saben algo, hermanos y hermanas? Benditas caídas y bendito sufrimiento, si han hecho que abramos los ojos, salgamos del error y vivamos la conversión. Bendito sea Dios. La llamada a Saulo es quizás la más singular que se haya hecho a un apóstol. Cristo vivo y resucitado, envuelto en todo su esplendor y majestad, le sale al paso y lo derrota con amor y por amor, sin violencia alguna, para transformarlo en el más loco y ardiente mensajero del Evangelio. Qué hermosa derrota sufre Saulo. Perdiendo, lo ganó todo. La misión que Pablo recibe de Cristo está en perfecta armonía con la que Jesús le confió a los 12, pero con un matiz y un itinerario particular. Él será el apóstol de los gentiles, de los paganos. Bendito sea Dios. Pablo llevará a buen término la misión que había iniciado Esteban. Dice San Lucas que después de todo esto, Saulo permaneció 3 días prácticamente como muerto. Estaba ciego, sin comer ni beber, y seguramente hasta sin hablar. Es que así queda uno cuando le quiebran el ego, sin ganas de comer y de hablar. Fue por la imposición de manos de Ananías, un apóstol de Jesús, cuyo nombre significa Dios tiene misericordia, que Saulo pudo abrir los ojos a una nueva realidad, a una nueva vida. Por la fuerza del Espíritu Santo, Saulo se levanta de su estado de postración y es bautizado, para llamarse en adelante Pablo. Qué hermoso testimonio de gracia y conversión. Dios no da a nadie por perdido. Dios no desecha a nadie. No desechemos nosotros a nadie, por favor. Dios aún puede hacer un milagro. Si lo hizo con un loco fanático, lo puede hacer con nosotros. No podemos desecharnos tampoco entre nosotros, y mucho menos darnos a nosotros mismos por perdidos. Dios para cada uno de nosotros tiene un plan. Jesús resucitado sale al camino una y otra vez. Entonces, no nos hagamos los ciegos ni los sordos. De un hombre ciego de soberbia y corazón duro e insensible, Dios logró sacar al gran apóstol de Cristo. Me pregunto con gran alegría y con gran expectación, ¿qué estará planeando sacar Dios de cada uno de nosotros? ¿Qué, Dios mío, estarás planeando sacar de cada uno de nosotros? Bendito sea Dios. Solo tenemos que abrirnos a la gracia de Dios. El gran perseguidor cayó conquistado y se convirtió en el loco enamorado de Cristo, y hoy es venerado como el gran modelo de todo evangelizador. ¡Ay de mí si no evangelizo!, se decía a sí mismo todos los días San Pablo. Apóstol incansable, en su deseo de anunciar a Jesús a todos, sin excepción, a tiempo y a destiempo. Encadenado, apaleado y azotado, con hambre, con frío, enfermo, y aún estando en la cárcel, se regocijaba y alababa a Dios diciendo: pueden encadenarme a mí por causa de Cristo, pero nunca podrán encadenar el Evangelio. Sus cartas y epístolas se escribieron en su mayoría estando en la prisión, y 2000 años después,
pueblos de toda la tierra escuchan su predicación en cada Eucaristía. Su valentía le llevaba a enfrentar sin miedo a sus contrincantes, y el Espíritu Santo muchas veces le libró y defendió de los ataques de sus enemigos, y en muchas ocasiones de la misma muerte, hasta que llegó el día señalado por Dios, en que debió sellar su testimonio de fe con su propia sangre en el martirio. Como Pablo, cada cristiano, sea hombre o mujer, debe experimentar algún día, de manera profunda, un encuentro personal con Jesús vivo y resucitado. Cristo nos está esperando a cada uno de nosotros en el camino. A todos nos espera Él. Para Él todos somos poderosos instrumentos de evangelización. Solo debemos dejarnos alcanzar por su gracia y su misericordia. En esta Pascua, yo les invito a orar mucho a Dios. Pidamos que nos envuelva en su luz y nos haga escuchar su voz, para que temblorosos y admirados seamos dignos de recibir una vez más su Espíritu Santo, y en adelante, como San Pablo, seamos criaturas nuevas por gracia de Cristo Jesús y para la gloria de Dios. Jesús en el Evangelio nos repite nuevamente que Él es verdaderamente comida y verdadera bebida. Comer y beber a Jesús significa asimilar a Jesús. Él me comulga a mí y yo lo comulgo a Él. Es masticar su palabra, beber su cáliz, que a veces es muy amargo, con alegría. Es alimentarnos de su pan en la Eucaristía, pero sobre todo es asumir a Cristo en cuerpo y alma, como lo hizo Pablo de Tarso, que con toda autoridad pudo decir: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Hermanos, pidamos hoy la intercesión de San Pablo Apóstol, para que el Señor Jesús resucitado intervenga en nuestras vidas y convierta nuestros corazones, y seamos como Él, unos locos evangelizadores. San Pablo Apóstol ruega por todos nosotros. Alabado sea Jesucristo vivo y resucitado, sea por siempre bendito y alabado.